Y llegamos a otra parte del culto que es un privilegio, hermanos. Y a mí me gusta verlo en el sentido y desde la perspectiva de que en medio de nuestras vidas, de una ciudad como Barcelona y área metropolitana, el Señor sigue hablando. Dios sigue hablando. Y ahora vamos a escucharle. Qué privilegio escuchar la palabra de Dios. Ha habido épocas en la historia en la que ha habido escasez de palabra de Dios. Y esto es lo peor que le puede pasar a la humanidad, a un pueblo, a una nación, a una ciudad. Qué privilegio escuchar la palabra. Y lo digo porque vamos a empezar Levítico, el mejor y más entusiasmante libro de la Biblia. Con ironía lo digo, no estoy diciendo ninguna herejía. Pero Levítico tiene tesoros, como toda la Escritura. Y vamos a desarrollar sabiduría, inteligencia y madurez, siguiendo esta serie de Levítico, esta selección que hemos hecho. Estamos pretendiendo en 5 años cubrir los 200 pasajes más selectos de la palabra de Dios. No habrá un libro sobre el que dejemos de predicar en estos 5 años. Y hoy nos toca Levítico, capítulo 16, del 29 al 34, complementado por una lectura de Hebreos 9, del 7 al 14. Vamos a hacer la lectura. Levítico 16, 29 al 34. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo, el tabernáculo de reunión, y también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Y vamos a Hebreos, capítulo 9, los versículos del 7 hasta el 14. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos
santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pues hasta aquí esta fantástica palabra y escuchamos el mensaje bajo ese título, El día más importante. Ciertamente Levítico no es un libro fácil, ni un libro que a primera vista nos permita entusiasmarnos de que va a ser una predicación relevante para nosotros hoy. Esta fue mi primera reacción cuando me pidieron predicar de este capítulo. Hace ya bastantes meses, y a medida que he ido profundizando en este texto y en los textos paralelos de Hebreos, os he de confesar que ha sido una auténtica fiesta y espero poder compartir con la congregación, con todos vosotros en esta mañana, algunos de los aspectos preciosos de esta fiesta espiritual. Me gustaría empezar haciéndoos dos preguntas. ¿Cuál es para ti el día más importante del año? Y la segunda pregunta, ¿cuál es para ti o cuál ha sido el día más importante de tu vida? Vamos a dejar unos segundos para reflexionar en estas dos preguntas. ¿El día más importante del año para ti? ¿Y el día más importante, cuál ha sido el día más importante de tu vida? La respuesta a estas dos preguntas nos da un excelente retrato de quiénes somos, de nosotros mismos y de nuestra escala de prioridades, de nuestros valores en la vida. La respuesta a estas dos preguntas nos da como un escáner, una radiografía de vida. Un escáner existencial. ¿Dónde está cada uno de nosotros en esta vida? Como cristianos, el día más importante del año, empezamos con la primera pregunta, es el día de la expiación. El día que Cristo murió en la cruz. Viernes Santo. Por ello, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, de hecho la obra en la cruz se realizó en dos tiempos, el Viernes Santo con el Domingo de Resurrección son las fechas más emblemáticas del cristianismo. Los oponentes al cristianismo lo saben bien seleccionando para realizar sangrientos atentados contra la Iglesia perseguida precisamente el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Son probablemente los dos días en que hay más atentados contra los cristianos en el mundo. Lo saben bien los enemigos del cristianismo. La Iglesia perseguida sufre especialmente en estas fechas. El día más importante del año es el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Y ahora veremos por qué. Y la segunda pregunta. El día más importante de tu vida. Pablo Álvaro me lo ha puesto muy fácil
con su comentario. De hecho, ha sido una introducción estupenda. ¿Cuál es el día más importante? ¿Cuál ha sido en tu vida? La expiación, lo que ocurrió el Viernes Santo, no es solo algo, un hecho allí insertado en la historia, algo que ocurrió un día. Cristo fue crucificado, sí, pero esta muerte tiene unas implicaciones personales de donde emana la importancia decisiva que esta fecha tiene. Cristo murió en Viernes Santo por ti y por mí. El día más importante de mi vida, y ahora hablo de mí, de mi propia experiencia, el día más importante de mi vida fue el día cuando la muerte de Cristo dejó de ser solo un hecho histórico para convertirse en una experiencia personal. Voy a repetirlo. El día más importante de mi vida fue cuando, siendo adolescente, me alegro mucho que estén los adolescentes hoy aquí, siendo adolescente, 17 años, Cristo dejó de ser solo un hecho histórico, la muerte de Cristo, para convertirse en una experiencia personal. La expiación se hizo realidad en mi vida con la experiencia que llamamos conversión. Dos palabras clave en el texto de hoy. La palabra conversión no sale explícitamente. De hecho, la palabra conversión propiamente pocas veces sale en el Nuevo Testamento, pero la conversión es uno de los rasgos, uno de los 4 rasgos distintivos de la identidad evangélica. Si nos piden a los evangélicos cuáles son las características fundamentales de ser evangélico, una de ellas es la conversión. La expiación se hace realidad en nuestra vida el día de la conversión. La gran expiación que iba a realizar Jesucristo en Viernes Santo es anticipada de forma profética constantemente en la Biblia. Podríamos decir que el Antiguo Testamento está lleno de la cruz de Cristo. El Antiguo Testamento está lleno de la cruz de Cristo. Aquellos creyentes o personas no creyentes que piensan que el Antiguo Testamento es un libro anticuado que nos presenta un Dios sanguinario, justiciero, vengativo, y que el Dios del Nuevo Testamento encarnado en Jesús, el que realmente nos sirve, es que no han entendido realmente ni profundizado en el mensaje del Antiguo Testamento. Y Levítico 16 es exactamente un texto precioso en este sentido. En este texto encontramos uno de los pasajes más significativos en cuanto a la cruz de Cristo. Levítico 16 explica, probablemente os sonará este nombre a los que tenéis cultura histórica, se celebraba en el Yom Kippur. De hecho, todavía se celebra el Yom Kippur. Era una fiesta, una celebración que dura 10 días, se celebra en octubre, normalmente la primera semana de octubre. El Yom Kippur es una fiesta que dura 10 días y el último de ellos, los 9 primeros, son, como dice el texto, no vamos a leerlo, pero el texto lo explica muy bien, los 9 primeros días son para preparación en penitencia. Penitencia. El 10º era el día de la expiación, el día clave, cuando el sumo sacerdote, como veremos, entraba en el lugar santísimo. El día de la expiación, que se nos explica aquí, era un anticipo simbólico de la expiación definitiva. Por ejemplo, nos
Hebreos 9:8 nos lo dice, se ha leído antes el texto, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Fijaos que el autor de Hebreos nos está diciendo explícitamente, es que el Levítico está anunciando la muerte de Cristo. Y sinceramente, una de las cosas que me han sorprendido en estos meses de estudio de este texto es, perdonad que os lo ponga de una manera tan sencilla, no me acaba de entrar en la cabeza cómo los judíos que celebran el Yom Kippur y que conocen realmente el Levítico no pueden tener los ojos abiertos a lo que posteriormente ocurrió y que se explica realmente en el libro de Hebreos. Los rituales del pueblo del tiempo del Levítico y de hoy en día todavía, y la realidad posterior encarnada en Cristo tienen una coherencia tan extraordinaria que se hace difícil no darse cuenta de que lo que se profetiza y celebra en el Yom Kippur es exactamente lo que ya ha ocurrido en aquel Viernes Santo. Digo esto entre paréntesis como una sorpresa personal que me llevé al ver el detalle extraordinario de estos textos y su correlación, como el Espíritu Santo, como nos dice el autor de Hebreos, el Espíritu Santo daba a entender con esto, etcétera, etcétera. Bien, entramos de lleno en el capítulo. Todo esto ha sido la introducción y espero que para ahora hayáis decidido ya cuál es el día más importante del año. Espero que sea también el día de la expiación, el Viernes Santo, y que para todos vosotros el día más importante de tu vida haya sido el día en que la expiación la aplicaste a tu vida con la conversión. El capítulo 16 de Levítico instruye al pueblo en tres aspectos esenciales de la expiación. Tres palabras clave que aparecen constantemente en el texto, o por lo menos ideas, si no la palabra textual no, por lo menos las ideas. La realidad del pecado, acordaos de estas palabras, la realidad del pecado, la necesidad del perdón y el privilegio de la gracia. La realidad del pecado, la necesidad del perdón y el privilegio de la gracia. Recuerdo, cuando era niño, había una película muy popular que se titulaba Ben-Hur, todavía se pasa. Ahora hay nuestros abuelos. En aquella época no había películas, muchas películas de este tipo, y decían Ben-Hur Evangeli Pur. Ben-Hur Evangeli Pur. Bueno, pues hoy yo os puedo decir que este pasaje es como Ben-Hur, salvando las distancias con Ben-Hur. Evangelio puro. Estamos delante del Evangelio puro. Una exposición completa del Evangelio. Vamos a estar atentos a estas tres palabras: pecado, perdón, gracia. En primer lugar, la realidad del pecado. Y esta primera idea nos responde a una primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la expiación? ¿Por qué es necesaria una expiación? Esto que a oídos del mundo hoy parece tan extraño, tan extranjero, tan obsoleto, tan ridículo, que un pueblo como el pueblo cristiano crea en la expiación. Vamos a ver si es tan obsoleto. La necesidad de la expiación. ¿Por qué? Versículo 30 de Levítico 16. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Dios. El pueblo necesitaba recordar la gravedad del pecado. La gravedad del pecado.
Podríamos decir muchas cosas del pecado, solo quiero dejaros 2 pinceladas. La primera, que es muy importante, el pecado es grave porque es una ofensa para Dios. Es una ofensa a Dios e impide el acceso a Él. No puede haber ningún contacto, ninguna comunión entre un Dios, como hemos cantado 3 veces santo, el 3 es el símbolo del absoluto, 3 veces santo quiere decir absolutamente santo. No puede haber ningún contacto entre un Dios absolutamente santo y un ser humano, un hombre absolutamente contaminado, totalmente contaminado por el pecado. Esta es la razón por que el hombre fue expulsado del Edén. No podía haber ninguna comunión con Dios. Esta es la razón por la que Jesús en la cruz, el momento más terrible, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no podía tener ningún contacto con el pecado humano y Cristo llevó en aquel momento como si fuera una carga eléctrica que podía electrocutar. No podía haber ningún contacto entre el pecado y Dios, y por esto Dios, por un momento, por un tiempo, abandona a Jesús, precisamente porque no podía haber ningún contacto. De ahí el simbolismo de la estructura del tabernáculo con el lugar santísimo. Era, en parte, la estructura del tabernáculo para enseñar de forma gráfica esta imposibilidad de tener contacto con Dios. No olvidemos que el capítulo empieza hablando de los 2 hijos de Aarón que murieron precisamente por entrar en el lugar santísimo cuando no correspondía. Por tanto, la gravedad del pecado radica en que es una ofensa a Dios y que Él no puede tener ningún contacto con el pecado. Hay un segundo aspecto que creo que nos ayuda a entender la gravedad del pecado y es que desgarra el corazón de Dios, le causa dolor. Génesis 6:6, versículo que comenté hace poco, el dolor de Dios al ver cómo el ser humano de continuo solamente pensaba en el mal. Una ilustración nos puede ayudar a entender el dolor de Dios ante el pecado. Para los que sois padres, los que no sois padres, quizás podéis experimentar algo parecido, pero probablemente no con tanta intensidad con algunos seres queridos. Padres que sufren porque sus hijos van por caminos totalmente contrarios a lo que ellos desearían y que probablemente llevan a estrellarse. Padres que sufren. ¿Por qué sufren? Porque aman a sus hijos. Bueno, pues este es un reflejo pálido del dolor que la conducta del ser humano causa en el corazón de Dios, que no lo olvidemos, es Padre. Dios es Padre. Por esto el pecado es tan grave, porque es una ofensa para Dios y porque desgarra el corazón de Dios. Vamos a profundizar un poco más en la realidad del pecado. Nosotros hoy, más que nunca, año 2026, en Europa Occidental, necesitamos tomar conciencia de la gravedad del pecado. Y no me refiero a la Iglesia solamente, la Iglesia también, pero sobre todo nuestra sociedad. Hemos de tomar conciencia de la realidad y la seriedad del pecado. ¿Sabéis cuáles son 2 de las características más importantes, más frecuentes de nuestra sociedad? El victimismo y el narcisismo. El victimismo y el narcisismo. Esto es exactamente lo opuesto del Evangelio.
Mucha gente hoy en nuestra sociedad resume su sentir en la vida diciendo: qué mal me han tratado con lo bueno que yo soy. Qué mal, cuánto mal me han hecho con lo bueno, con lo guapo que yo soy. Cuánta injusticia recibida, cuánto daño me han hecho. Vivimos en una cultura donde el victimismo está alcanzando cotas extraordinarias. Veremos que esto después tiene relación con el tema del perdón. El diagnóstico de Dios es exactamente al revés. Lo malo que yo soy y lo bien que me ha tratado Dios. Están absolutamente en las antípodas. La sociedad occidental dice: qué bueno soy y qué mal me han tratado. Y Dios dice: qué malo eres y qué bien te he tratado yo. Esta es la esencia del Evangelio y esta es una de las razones por las que el cristianismo es tan impopular hoy. Porque choca violentamente contra los valores de nuestra sociedad y a la vez explica por qué es tan popular. Son tan populares las formas orientales de meditación, la seducción que Occidente está sintiendo hacia el budismo y las formas orientales de meditación como el Zen, y la Nueva Era y otras. Las formas orientales de meditación no te dicen qué malo eres, todo lo contrario, relájate, disfruta. Es un bálsamo, es una caricia. Por supuesto que el que el Evangelio también tiene un elemento de bálsamo y de caricia, pero el punto de partida del Evangelio es: estemos a cuenta, tú y yo, con el pecado. La realidad del pecado. ¿Qué nos puede ayudar a tener una sana conciencia de pecado? De nuevo, dos ideas. El pecado no es tanto el mal que le hacemos al prójimo, sino el bien que dejamos de hacerle a Dios. El pecado no es tanto el mal que le hacemos al prójimo, sino el bien que dejamos de hacerle a Dios. Romanos 1 nos lo explica muy bien. Y la segunda pincelada la hemos comentado también algún día. El pecado es una incurable adicción al yo. Del culto al ego surgen todos los pecados. En una catarata que Pablo explica formidablemente en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo 2. Vamos a leerlo con detalle. Porque en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es esto? Narcisismo, ¿verdad? Narcisismo. La expresión en griego es muy rica, philautoi. Amigos, amantes de sí mismos, enamorados de sí mismos. En los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Y a partir de ahí, de esto, de que son amadores de sí mismos, se desprende la catarata de calificativos de lo que sigue detrás. Podéis contarlos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Bonito, bonito panorama. Y todo empieza porque son hombres amadores de sí mismos, es decir, el pecado. Este es el diagnóstico de Dios. Pablo lo explica también con una frase: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el diagnóstico de Dios y esta es la condición dramática del ser humano. ¿Hay remedio? Ello nos lleva al segundo punto, al segundo aspecto.
Hemos visto la realidad del pecado y ahora el segundo aspecto nos habla del propósito de la expiación, el para qué, la necesidad del perdón. Hemos visto por qué de la expiación, la realidad del pecado, ahora el propósito. El día de la expiación giraba alrededor de una idea, un verbo lo engloba todo: limpiar, limpiar, limpieza. Limpiar el pecado. Ya hemos leído, versículo 30, se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. La realidad y gravedad del pecado que hemos visto hasta aquí hace imprescindible el perdón. La segunda palabra clave del Evangelio. Pecado, perdón. La limpieza de los sacrificios levíticos era una limpieza ceremonial, ritual, una limpieza exterior y, como dice el texto, por tanto, incompleta. Limpiaban al pecador, pero no quitaban el pecado. Limpiaban al pecador, pero no quitaban al pecado. Por ello había que irlo repitiendo. En este sentido, el día de la expiación era un recordatorio de que los sacrificios no eran suficientes. Y por ello, un día al año, el sumo sacerdote, el día de la expiación, entraba en el lugar santísimo para ofrecer un sacrificio especial. Limpieza ritual. Sería el equivalente de cumplir los ritos religiosos, la liturgia, si me apuráis, todo el ritualismo que hay en una religión y que puede haber también en el cristianismo. Pero esto no es lo fundamental. Hay algo mucho más importante que la limpieza ritual y es la limpieza interior del corazón. Volviendo a lo que decíamos al principio, la conversión no consiste en ir a la iglesia cada domingo, un ritual valioso. La conversión no se demuestra con actos externos. La conversión es algo que ocurre dentro y que luego tiene unas consecuencias, como veremos. Hay una limpieza mucho más importante que la ritual. Y es la limpieza del corazón. Y la limpieza del corazón solo la podía efectuar Cristo. El sumo sacerdote por excelencia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí es donde empezamos a entender lo extraordinario, lo singular y lo único del cristianismo. ¿Cómo podía Dios arreglar el desaguisado que le había causado el ser humano? Dándose a sí mismo. Dios se da a sí mismo en Jesús y muere en Jesús para que hubiera un sacrificio que sirviera. El sacrificio de Cristo fue perfecto, fue completo y fue universal. Perfecto, una sola vez. No había que repetirlo más. Una sola vez. No tienes que convertirte cada día tampoco. La expiación ocurrió un día. El que tú abraces la expiación de Cristo también es una sola vez. El sacrificio de Cristo fue perfecto, una sola vez, completo, por todos los pecados y universal, por todos los pecadores. Jesús no murió solamente para los escogidos. Jesús murió para todos. Y ahí es donde entra de manera rutilante
aquel versículo, el más conocido de toda la Biblia, porque de tal manera, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Qué precioso es el Evangelio. Por esto son buenas nuevas a la realidad del pecado. Dios responde con el perdón en Cristo. Y entramos en el tercer y último aspecto, la tercera idea. Hemos visto la realidad del pecado, por qué es necesaria la expiación. Hemos visto la necesidad del perdón, el para qué, el propósito de la expiación. En tercer y último lugar, el privilegio de la gracia. Si la primera pregunta era ¿por qué la expiación? La segunda pregunta era ¿para qué? La tercera pregunta es muy personal. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué he de hacer yo con todo esto? ¿Cómo me afecta a mí la expiación? Es decir, en este último aspecto, muy brevemente, entramos a la aplicación de la expiación. Y recuerdo aquí lo que he dicho al principio, porque es quizás la idea más importante de todo el mensaje. La expiación no es solo un hecho que pasó un día en la historia. Es una experiencia que debe ocurrir también en tu historia, en mi historia, en tu biografía, en la vida de cada uno. La expiación ha de convertirse en una realidad personal. El día más importante de mi vida, de tu vida, es el día en que haces tuya la expiación. A esto le llamamos conversión. Hay un texto precioso en Hebreos. Hebreos es la explicación de Levítico. De hecho, es la explicación de todo el Antiguo Testamento. Hebreos 4, 14 al 16. Es un texto que muchos de vosotros conocéis de memoria. Por tanto, conclusión. Así pues, estamos llegando al final, dice el autor de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, recordad que Jesús era el nombre humano, Jesús, el Hijo de Dios, paso al versículo 16, fijaos bien en cada una de estas palabras. Ante este panorama, ante esta realidad, ante la realidad de la expiación y del perdón de los pecados, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, pero ahora me toca a mí hacer algo. Dar el paso, acerquémonos y hacer mía esta sangre. Pedirle a Cristo que la aplique a mi vida. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para hacer nuestra esta misericordia. En el momento en que nos apropiamos de la gracia de Cristo, entonces podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y sabéis una cosa? A partir de este momento, a partir del momento en que hacemos nuestra la sangre de Cristo, toda nuestra vida se convierte en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿De dónde saco esta idea? ¿Os suena? Romanos 12, 1.
presentad vuestras vidas como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El sacrificio que agrada a Dios después de haber abrazado la sangre de Cristo es una vida consagrada. Esto daría lugar a otra predicación. No vamos a hacerlo. Una vida consagrada. Una vida consagrada no para conseguir el perdón, sino porque hemos sido perdonados. Vivimos una vida consagrada no para conseguir el perdón, sino porque. Ahí tenemos un punto de discrepancia con algunos sectores de la cristiandad, concretamente con la Iglesia Católica Romana. Los sacrificios no son para ganar la salvación, sino porque somos salvos. El sacrificio que agrada a Dios es una vida consagrada. Hay un texto en Hebreos con el que concluyo. Así que, Hebreos capítulo 13, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Cuáles son los sacrificios que tú y yo hoy podemos ofrecer? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. ¿Qué es sacrificio de alabanza? Labios que confiesan tu nombre. La valentía, el coraje, la decisión de proclamar en un mundo hostil al cristianismo hoy, en nuestra casa, en Europa, en España, que Cristo es el Señor, que Él ha muerto por nuestros pecados y que en su amor extraordinario quiere que nos acerquemos a Él. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. El día más importante del año, el Viernes Santo. Es mi deseo y mi oración que el día más importante de la vida de cada uno de vosotros sea el día de la conversión, cuando hacéis vuestra la sangre de Cristo. Vamos a concluir con una oración. Es una oración de petición de salvación. Es una oración que he sacado de la última página del libro de mi padre, la Biblia dice, así termina este libro. Y hago mía esta oración. Y si alguien aquí todavía no la ha hecho en su vida, este es el momento de hacerla, para que el día más importante de su vida sea hoy. Vamos a orar. Señor, he oído tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu espíritu me ha mostrado tu grandeza y mi indignidad. Me has revelado a Cristo y en Cristo tu justicia y tu amor infinitos, obrando mi salvación. Ten misericordia de mí, pecador. Por amor de Cristo, por los méritos de su muerte redentora, perdona todos mis pecados. Sálvame, ayúdame a vivir siempre para Cristo, a quien recibo como mi Salvador. Amén.